Bien, la clase pasada estábamos asociando un espacio vectorial a un grafo, ¿sale? Y lo que estábamos dando es las características de ese espacio vectorial, ¿sale? Lo que hicimos fue algo relativamente simple para asociar el espacio vectorial. Dijimos, bueno, si tenemos un grafo, ¿sale? Consideremos que cada subgrafo se puede escribir como un vector, ¿de acuerdo? Si tenemos un subgrafo H, cada subgrafo lo podemos escribir como un vector que nos indique mediante unos y ceros, ¿sale? Si una arista se encuentra o no en el subgrafo. Un 1 para decir que el, el 1 en la posición Y para indicar que la arista EI pertenece al conjunto de aristas del subgrafo H, o un 0 en la posición Y para indicar que la arista Y no se encuentra en el subgrafo H. ¿De acuerdo? También vimos una serie de propiedades. Entre ellas, pues tratamos de ver que este conjunto de vectores nos forma un espacio vectorial, y para eso vimos que era necesario que las operaciones suma y producto por escalar fueran llevadas a cabo en módulo 2 para que el resultado siempre fuera 0 y 1, porque nuestros vectores solamente contienen eso, ceros y unos. ¿Sale? Por otra parte, vimos que la suma de dos vectores, si tenemos dos grafos asociados, bueno, dos subgrafos, el subgrafo H y el subgrafo J, y nosotros hacíamos la suma de los vectores correspondientes o asociados al subgrafo H y al subgrafo J, pues lo que estamos haciendo desde el punto de vista de grafos era la suma anillo. Entonces, con estos elementos empezamos a asociar y estábamos dando propiedades del espacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, nos faltan algún par de propiedades del espacio vectorial, ¿sale? Entre ellos, la siguiente propiedad es que em, ¿qué tan grande es el conjunto de vectores que podemos escribir? ¿De acuerdo? Entonces, sea G un grafo con M aristas, ¿sale? Entonces, el número, el número de vectores es 2 a la M, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? A ver, un vector está construido por ceros y unos, ¿sale? Las cuales cada una de las posiciones nos representa una arista, ya sea la arista 1, la arista 2, la arista 3, así hasta la arista M. Esta posición dentro de un vector que nos representa un grafo H hipotético, pues puede contener a la arista 1 o no, ¿de acuerdo? El segundo también puede contener a la arista 1 o no. El tercero puede contener a la arista 1 o no, y así sucesivamente hasta el último elemento, ¿de acuerdo? Eso significa que el número de posibilidades para cada una de las entradas es 2, es decir, aquí hay 2 opciones, aquí 2 opciones, aquí 2 posibilidades y aquí 2 posibilidades. Esto significa que el número de combinaciones posibles pues, sería 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 2 a la m, ¿de acuerdo?
entonces el número de vectores pues es 2 a la m. Pero también si cada vector está asociado a un subgrafo, ¿sale? Si tú tienes este número de vectores, pues significa que cada grafo con m aristas, pues le podemos construir un número total de 2 a la m subgrafos, ¿de acuerdo? Es decir, si tiene 3 aristas, pues podemos construir hasta 8 subgrafos diferentes. Si tiene 5 aristas, podemos construir hasta 32 subgrafos diferentes, etcétera. ¿Sale? Es lo que nos está tratando de decir, pues, esto que estamos escribiendo. No solamente nos dice los vectores, al mismo tiempo nos está hablando de los subgrafos que se pueden construir. ¿Sale? Ok. Y por último, dentro de las características del espacio vectorial. Bueno, en realidad nos faltan dos. Siguiente, que es que la multiplicación por escalar C es C de XH igual a CX1, CX2, hasta CXM. Es decir, la multiplicación por escalar, pues multiplica todas las entradas. Y aquí hay algo muy interesante. El campo, ¿sale? Generalmente dijimos que los campos más comunes eran los reales o los complejos para un espacio vectorial. Sin embargo, a nosotros se nos reduce ese número de posibilidades por el tipo de resultados que queremos en entradas, ¿de acuerdo? Las entradas de cada uno de los elementos del vector queremos que sean ceros o unos. Se nota que no nos cansamos de repetirlo, pero es lo único que queremos. Eso significa que se descarta que sean reales o complejos. También se va a descartar el que sean racionales. Es decir, nuestro campo va a ser un subconjunto de los enteros. Y el campo más común que vamos a utilizar va a ser un campo con solamente dos entradas, 0 y 1. ¿Por qué? Porque todas estas operaciones que hagamos al final del día, lo que tenemos que hacer es que sean módulo 2. Es decir, dividir el resultado de la operación entre 2 y conservar el residuo como resultado de esa operación. ¿De acuerdo? Entonces, si ya sabemos que las entradas son ceros y unos, ¿sale? Pues multiplicar cada una de las entradas por 0 y 1 nos asegura que el resultado va a ser un 0, un 1. Si lo hacemos por cualquier otro conjunto de los enteros, los naturales, los mismos enteros o algún subconjunto, tenemos que asegurarnos que estén estos dos números, el 0 y el 1, para que al hacer el módulo 2, pues se conserven los resultados, ¿de acuerdo? Aquí, cabe hacer la observación de que si multiplicamos cualquier vector, ¿sale? Por el 0, pensando que conservamos este como campo, 0 por XH nos da un grafo nulo. ¿Por qué nos da un grafo nulo? Porque todas las entradas se vuelven ceros. Y si multiplicamos por 1 el XH, lo que obtenemos pues es XH, porque todas las entradas se multiplican por 1. Con lo cual se conserva el neutro multiplicativo, que es una de las solicitudes que se hace al espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, este campo, tener solamente 0 y 1 es más que suficiente. Podemos extenderlo si es necesario, pero con eso es suficiente. ¿De acuerdo? Sale. Y por último, un concepto muy importante dentro de los espacios vectoriales es el concepto de base, ¿de acuerdo? A ver, siguiente. El conjunto de vectores formado por los subgrafos
Órale, alguien anda vendiendo algo por casa de alguien. ¿Qué están vendiendo? Ratas, yo escuché. Sí, yo también escuché que vendían algo raro, pero no estoy seguro. Creo que nos ha dado cuenta que tiene su micrófono abierto. A ver, esperémonos al chismecito. A ver si hay violencia intrafamiliar en algún momento. Ok, bueno, entonces el conjunto de los vectores formados por los subgrafos inducidos por una arista forma una base del espacio vectorial. A ver, retomamos el concepto de base, ¿de acuerdo? Y vamos a llevarlo con cálculo vectorial, que ya lo debieron de haber llevado, junto con álgebra. Vamos a retomar esto antes de entrar a qué se refiere con la base en este, ¿cómo se llama? En nuestro espacio. ¿De acuerdo? Ok. Si nosotros pensamos en R3, en vectores en R3, ¿de acuerdo? ¿Sale? Nosotros tenemos tres vectores, ¿sale? Que forman la base del espacio vectorial, ¿de acuerdo? Cada uno apuntando a una dirección diferente. Si lo recuerdan, ¿sale? Estos vectores eran llamados I, J y K. Un vector en R3, por ejemplo, un vector V, está formado por las entradas Vx, Vy y Vz. ¿De acuerdo? Ok. En este caso, nuestros vectores IJK, el vector I es 1, 0, 0. El vector J es 0, 1, 0. Y el vector K es 0, 0, 1. ¿De acuerdo? La idea de tener una base, ¿sale? Es que todos los vectores del espacio vectorial se pueden escribir como una combinación lineal, ¿sale? De los elementos de la base. ¿De acuerdo? En este caso, nuestro vector V se puede escribir considerando que Vx, Vy y Vz son números, o son elementos del campo, ¿de acuerdo? Lo podemos escribir como Vx por I, ¿sale? Más V, no es cierto, con este no va, más Vy con J, más V Z por K, ¿de acuerdo? Así es como se escribe este vector V como combinación lineal. Un caso muy simple, digamos que tenemos el vector V con entradas 3, 5, menos 2. Pues entonces este vector se escribe como 3i más 5j menos 2k. Cualquier vector se escribe como combinación lineal de los elementos de la base. ¿De acuerdo? La importancia de la base es que es el conjunto más pequeño que te permite describir a todos todos los elementos del espacio vectorial. ¿De acuerdo?
Lo que está diciendo este texto es que el conjunto de vectores formado por los subgrafos inducidos por una arista forma una base del espacio vectorial. Vamos a tratar de escribir esa base, ¿de acuerdo? Para eso, pues hagamos un grafo. Y vamos a hacer un grafo pequeño, ¿sale? Aquí está. Vamos a decir que lo forman una. No, pero ese color no me gusta para las. Tal vez en rojo, que es más tradicional. Aquí está una, dos, tres, cuatro, cinco aristas. Ahí está. Siendo E1, E2, E3, E4 y E5. ¿De acuerdo? Y tracemos un pequeño grafo. Digamos que nuestro grafo es este. Ándale, mire, ¿qué les parece este? Es un árbol de expansión de nuestro grafo. ¿De nuestro grafo qué? ¿Cuál sería la representación de nuestro subgrafo H con respecto a un vector en esta ocasión? Sería 0 porque no contiene a E1, un 1 porque contiene a E2, un 1 porque contiene a E3, un 0 porque contiene a E4 y un 1 porque contiene a E5. ¿De acuerdo? Esta sería la forma de describir este subgrafo H. Ahora, lo que nos dice es que el conjunto de vectores formado por los subgrafos inducidos por una arista forma una base del espacio vectorial. Es decir, eh, nosotros podríamos hablar de esta arista y este es el subgrafo que induce. ¿De acuerdo? Entonces, X1 sería 1, 0, 0, 0, 0. Ahora la arista 2, esta de acá, ese es el subgrafo que induce, nada más es el subgrafo amarillo. Entonces, la descripción del subgrafo inducido por esa arista sería 0, 1, 0, 0, 0. Luego, para la siguiente arista, E3, este es el subgrafo que induce. Entonces, X3 sería 0, 0, 1, 0, 0. Y luego, la cuarta arista, esta de acá, X4, sería 0, 0, 0, 1, 0. Y luego esta última arista, la E5, sería el subgrafo que induce. Y X5 sería 0, 0, 0, 0, 1. Estos 5 vectores, ¿de acuerdo? Estos 5 subgrafos que a los que les corresponde estos 5 vectores serían la base del espacio vectorial. ¿De acuerdo? Y el que sea base del espacio vectorial significa que a H lo podemos describir en términos de estos 5 elementos. A decir, por la forma en la que está escrito, H o el subgrafo H o el vector que describe al subgrafo H se puede escribir como 0 por X1 más lo que podemos ver es que incluye a E2, entonces sería 1 por X2 más
1 por x3, porque contiene esta arista, más 0 por x4, más 1 por x5. Entendiendo varias cosas. Primero, cabe hacer la anotación de que este y este, al multiplicarlos por 0, se vuelven grafos nulos, porque están siendo multiplicados por 0, ¿de acuerdo? Y que esto en realidad, de aquí, este en realidad es x2, ¿sale? Que este en realidad es x3 y que este último en realidad es x5, que solamente contienen a las aristas 2, 3 y 5. Y que el sumarlas, ¿sale? El sumar esta arista, este subgrafo con este subgrafo y este subgrafo, es hacer una suma anillo o dos sumas anillos, ¿de acuerdo? Donde se elimina lo que tienen en común, pero como cada uno representa una arista diferente, ¿sabe? La suma anillo simplemente va a agregar cosas porque no tienen nada en común. Entonces es como decir, pues cae este 1, cae este 1 y cae este 1. Y los otros dos elementos desaparecen. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Con esto, ¿sale? El conjunto de subgrafos inducidos por solamente una arista crea una base del espacio vectorial y entonces cada uno este, de los subgrafos puede ser representado como combinación lineal de ceros y unos con vectores, ¿de acuerdo? De los elementos del espacio vectorial, ¿sale? Entonces eso tiene una gran aplicación en cuanto a que podemos describir de manera simple cada uno de los, de los subgrafos y podemos hacer todas las combinaciones posibles a partir de estas multiplicaciones. Uno de los grandes requisitos de los espacios vectoriales es encontrar una base, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí ya construimos la base más simple que podemos tener de manera natural, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque simplemente está formada por vectores por vectores que contienen una sola arista. O lo correcto sería decir, está formada por subgrafos que contienen solamente una arista y ninguno de ellos tiene una arista en común con otro. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Ninguna probé. Ok. Bueno, quién sabe qué vendían por casa de su compañero, pero sonaba entretenido. Ok. Todo esto son elementos de un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de llevar todos los grafos hacia el álgebra, ¿de acuerdo? Es que vamos a poder hacer operaciones de manera más simple que no estamos haciendo o que no podemos identificar dentro de grafos de manera rápida, ¿de acuerdo? Y para ello nos vamos a auxiliar de otro elemento. Y ese elemento que vamos a describir a continuación será una matriz de incidencia. ¿Cuál es la necesidad de la matriz de incidencia? Nosotros en estos momentos hemos descrito, ¿sale? Cómo desarrollar subgrafos a partir de las aristas. Hemos dado una base para el espacio vectorial generado por un grafo a través de las aristas. Pero nos hemos olvidado de un elemento importante que son los vértices, ¿de acuerdo? La idea de la matriz de incidencia es que nos va a traer la información de los vértices,
¿sale? Y combinarla con el espacio vectorial formado por las aristas. Pero la definición y la descripción de la matriz de incidencia la haremos en unos minutos.